Los objetivos de la clase de hoy son conocer el lenguaje y los elementos para el estudio de producto de matrices y producto de vectores. El concepto de producto es el mismo de multiplicación. El segundo objetivo es identificar las propiedades de la suma y del producto de matrices. Vamos con el primer concepto, el concepto de producto punto o producto interior. El producto punto, producto interior y también conocido producto escalar, es una multiplicación que se realiza solo entre vectores. Entonces, si tenemos dos vectores A y B, el producto punto es la suma de los productos de las entradas correspondientes. En consecuencia, si yo tengo el vector A, que tiene entrada A1, A2, A3, y tengo el vector B, B1, B2, Bn, entonces el producto punto consiste en la multiplicación de las entradas correspondientes, es decir, que la primera entrada del vector A se multiplica con la primera entrada del vector B. A ese resultado se le suma la multiplicación de la segunda entrada de A por la segunda entrada de B y así sucesivamente. Entonces el producto punto, producto interior o producto escalar A por B estaría dado por esta forma. A1 por B1 más A2 por B2 más AN por BN. En forma reducida sería la sumatoria de A sub I por B sub I. Listo, entonces aquí tengo dos vectores. El vector menos 3,3 multiplicado por el vector 15, 18. ¿Cuál sería el resultado que yo debería colocar aquí? Menos 3 por 15 y 3 por 18. O sea que a menos 45 le suma 54. ¿Cuánto da eso? 9. O sea, da 9. Vamos a verificar si eso es correcto. Perfecto, eso es correcto. Resuelvan este y me dicen cuánto da. Menos 616, ¿o qué? Menos 616. Correcto. Uno más y pasamos entonces a otro concepto. Resuelvan este otro. Profe, 88. 88. Vamos a verificar. ¿88 positivo? Negativo. ¿Negativo? Menos, Sí, negativo. Profe, negativo. correcto, menos 88. Vamos a ver entonces el segundo concepto. La multiplicación de matrices. Si A es una matriz A sub IJ de orden M por P y B es otra matriz B sub IJ de orden P por N, el producto de A y B, que se denota mediante AB, es otra matriz llamada C con entrada C sub IJ. Y el orden de esa matriz resultante es de orden M por N, definida como, es decir, cada entrada de C sub IJ, la matriz resultante, sería multiplicar las entradas de la fila I de la matriz A con las entradas de la columna J de la matriz B. La matriz A, ¿de qué orden es? M por P. Y la matriz B es de orden P por N. ¿Cuál es la relación que ustedes ven entre el orden de la matriz A y el orden de la matriz B? La P. Lo que hay de común es la P, ¿cierto? Pero resulta que en la matriz A, la P hace referencia a las columnas. Y en la matriz B, la P hace referencia a las filas. Entonces, ese es uno de los requisitos para poder multiplicar matrices. Que las columnas de la primera matriz, ojo, las columnas de la matriz inicial tiene que ser igual a la cantidad de filas de la segunda matriz. Vamos a obtener una matriz resultante C. Cada una de las entradas de C, ¿cómo se obtienen? Se obtienen multiplicando una fila de A con una columna de B. Y al multiplicar esas filas por las columnas, los resultados se van a sumar. Viéndolo con las matrices. Notemos aquí la matriz A. Tomamos la fila I. Esta sería la fila I.
y lo vamos a multiplicar con la columna J. Entonces, esta columna. ¿Qué significa? Que yo voy a multiplicar AI1 por B1J. AI2 con B2J. Y así sucesivamente hasta llegar hasta A y P multiplicado por BPJ. Al multiplicar la fila por la columna, los resultados se suman. Y eso nos va a dar un número. Ese número C sub IJ es una entrada de la matriz resultante. Como multipliqué la fila I por la columna J, voy a obtener la entrada que se va a encontrar en la fila I, columna J. Que debemos tener en cuenta antes de hacer la multiplicación es esta propiedad, lo que vimos en el concepto, que si yo tengo una matriz A de orden M por P y una matriz B de orden P por N, yo debo verificar que las columnas de A sean iguales a las filas de B. Si estos dos valores son iguales, entonces podemos hacer la multiplicación. La cantidad de columnas de la matriz A tiene que ser igual a la cantidad de filas de la matriz B. Y al multiplicar vamos a obtener una matriz resultante AB. ¿Y cuál es el orden de la matriz resultante? El orden de la matriz resultante va a tener la cantidad de filas de la matriz A y la cantidad de columnas de la matriz B, es decir, MN. La matriz resultante va a ser de orden MN. Esta primera matriz es ¿de qué orden? La primera matriz. 3 por 3. 3 por 3. ¿Y la segunda matriz? También. De 3 por 3. También. Entonces, si a mí me están diciendo que haya la entrada que está en la posición 1, 1, es decir, en la fila 1, columna 1, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hallamos este término, este menos 17? Como está en la fila 1, columna 1, significa que lo obtuvimos al multiplicar la fila 1 de la primera matriz por la columna 1 de la segunda. Y multiplicamos término a término, el 1 por menos 3, nótenlo acá, 1 por menos 3, más el segundo término, menos el 2 por menos 2. El segundo término de la fila con el segundo término de la columna, más el tercer término de la fila por el tercer término de la columna. Entonces, al hacer esta operación, 1 por menos 3 más 2 por menos 2 más 2 por menos 5, al hacer esta operación da menos 17. Este menos 17, ¿en qué posición está? En la posición C11, fila 1, columna 1 de la matriz resultante. El siguiente dato es fila 2, columna 1. Si yo multiplico fila 2, columna 1, entonces voy a obtener la entrada que está en la fila 2, columna 1. Entonces multipliquemos el 2 por menos 3. Más, aquí sería un menos, más por menos, menos 5 por menos 2. Más por menos, menos 5 por menos 5. Al hacer esta operación daría 29. Por favor, alguien calcúleme el tercer número, el que está en la fila 3, columna 1. 1 y 8. Te dio 8. ¿A quién más le dio? Profe, sí, 8. 8. Verifiquemos. Exacto, da 8. Entonces, el que está en la fila 3, columna 1, es porque yo multipliqué la fila 3 por la columna 1, ¿cierto? Entonces, el 2 por el menos 3, el 3 por el menos 2, el menos 4 por el menos 5, el resultado de esta suma daría 8. Bueno, hállenme la siguiente entrada. ¿Qué entrada sería esta? La 1, 2. Fila La 1, 2, columna 2. No, 2, 2 no. Fila 1, no, columna estoy en la 1. fila. Fila 1, columna 2. Eso. Entonces, hállenme la entrada de la fila 1, columna 2, por favor. Pero ese primero da menos 17 también. ¿También da 17 negativo? Sí. No, dice ¿No? que da 14. Dice que da 14 porque la fila 1, columna 2, o sea, multiplicamos la fila 1 con la columna 2. 1 por 4, 4. 1 por 3, 2 por 3, 2 por 3 y 2 por 2. Entonces 4 más 6 Profecidades. más 4. Ah, no, sí, daría profecía, eso sí no. ¿Qué posición es este, nena? No sé, me ¿Qué fila enredé. es? ¿Qué fila es esta? 1, 3.
No, mijo, esta no es la fila Profe, 1. 1, 2. Fila 2. Fila Fila 2, 2. columna, Esta es la fila 2. Y si estoy en esta posición, ¿qué columna columna es? 2. Fila 2, columna 2. Entonces, entonces, ¿qué tendría que multiplicar para este que va acá? Tendría que multiplicar la fila 2 con la columna 2. Ajá, ese es el que da menos 17 también. Ah, ok. ¿Qué entrada es esta? Por favor, díganme la posición de la Fila 3, La columna 3, 2. columna 2. fila 3, columna 2, o sea, C32, ¿cierto? ¿Qué tengo que multiplicar? La fila 3 con la columna 2. Calcúlenlo, por favor. Pero no da 9. Verifiquemos a ver. Te dio 9, perfecto. ¿Qué entradas hacen falta? No, ¿O toda hace la falta? columna. Falta fila 3, columna 3. Una columna 3. Exacto. O sea, falta la fila 1, columna 3, la fila 2, columna 3, falta toda la columna 3, mejor dicho. Calcúlenme esta entrada. ¿Qué entrada es esta? Fila 1, columna 3. Bien, ¿cuánto da? 5. 5 dicen por ahí. Te dio 5, muy bien. La siguiente entrada, 10. 10. 10. Muy bien, excelente. ¿Y cuál es la última entrada? Fila 3, columna 3. 10, profe. 10 también. 10 también, es correcto.